estamos viendo lo que llamamos, nuestro título es, pues ahí ya se durmió, nuestra doctrina o nuestra enseñanza básica, ¿sale? Nuestra doctrina o nuestra enseñanza básica, ese es el tema que vamos a estar tratando hoy. Nuestra doctrina o nuestra enseñanza. No es ahí, amor, es en la grande. Ahí se queda nada más en el fondo. Entonces, vamos a ver qué creemos, que vivimos, que enseñamos 8 principios básicos, que los tengas claro, que los puedas explicar a quien te pregunte y pues que tú también sepas, ¿verdad? Como vimos ahorita, tuvimos una de las preguntas, está abierto ya el keynote, tuvimos una de las preguntas en donde pues de nuestras 2 respuestas ninguna fue correcta. Obviamente las respuestas iban con la intención de agarrarte en curva, ¿sí? Pero vamos a buscar tener claro estos temas. Entonces, acompáñame, por favor, vamos a orar. Por ahí, si alguien tiene problemas con el audio o con el video, por favor, nos mandan un comentario, ¿sí? Ahí en el chat. Aquí Estela está ayudando con el control del equipo. Padre eterno, te damos gracias por esta noche, te damos gracias por tu presencia. Padre, yo te doy gracias por tu espíritu y tu palabra. Tu espíritu y tu palabra nos traen entendimiento, nos declaran, nos aclaran, Señor, lo que tú has dicho, lo que tú quieres que nosotros sepamos y vivamos. Entonces, gracias, Señor. Yo te pido que hoy todos podamos tener oídos para oír, ojos para ver y un corazón entendido en lo que tú nos quieres mostrar en tu palabra. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por tu ayuda sobrenatural sobre Estela, sobre los controles, sobre toda la instalación eléctrica, tecnológica, todo lo que se está conjugando hoy para poder compartir esta palabra tuya, Señor. Gracias por tu mano y gracias porque tú haces que esto sea posible. Te bendecimos en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Muy bien, pues entonces vamos a ver nuestra doctrina. Eso en el hebreo se usa la palabra drash, ¿sí? Drash, de ahí el midrash, es nuestra enseñanza o nuestra doctrina y pues obviamente es la doctrina de Yeshua. Cuando alguien te pregunte o te comente acerca de la sana doctrina, de esto es de lo que estamos hablando, una enseñanza bíblica conforme a lo que enseñó el Mesías Yeshua, Jesucristo, ¿ok? Entonces vamos a tratar estos 8 puntos. No me voy a meter a profundidad a cada uno porque dijimos, es algo que necesitamos poder explicar de manera sencilla a quien nos lo pregunte, ¿sale? Ese es el propósito. Entonces vamos con la primera, que es el Evangelio. Bueno, Evangelio quiere decir literalmente del griego buen mensaje o buenas noticias. Eso es lo que quiere decir evangelio. ¿Sí? Viene una palabra griega que quiere decir, que se dice evangelión. Y de ahí viene también la palabra evangelios o evangelizar, que quiere decir compartir las buenas noticias. Entonces, si alguien te dice, oye, ¿y ustedes creen en el evangelio? Pues claro que sí, creemos en las buenas noticias. ¿Y ustedes comparten el evangelio? Claro que sí, compartimos las buenas noticias o buenas nuevas, ¿ok? En el hebreo, buenas nuevas viene de la palabra besorá, no necesitas saberlo, pero ahí tienes besorá en el hebreo, que quiere decir también buenas noticias. Entonces, sea que digas evangelio o besorá o buenas noticias, estás hablando de lo mismo. ¿Lo creemos? Sí. ¿Lo compartimos? También. Ahora, ¿cuáles buenas noticias? Y ahí es donde muchas personas se van por diferentes caminos. ¿Cuáles son esas buenas noticias que compartimos? ¿Cuáles son las buenas nuevas que nosotros hemos creído y recibido? Esas buenas noticias es que Dios nos ha otorgado el perdón si nos arrepentimos y que podemos reconciliarnos con Él. Hasta ahí. ¿Cuáles son las buenas nuevas o el evangelio? ¿Sí? Es
que Dios nos ha concedido el perdón si nos arrepentimos y que podemos reconciliarnos con Él, es decir, volver a tener una relación con Dios. Esas son las buenas nuevas. ¿Dónde las encontramos en la Biblia? Isaías 61:1. Voy a ir rapidito, si quieres tomar nota. Isaías 61:1 dice: el Espíritu del Señor, Jehová el Señor, está sobre de mí porque me ungió el Señor, me ha enviado. ¿A qué me ha enviado? A predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Muchas personas creen que Jesús o Yeshua fue el primero en compartir las buenas nuevas. Bíblicamente no es así. Las buenas nuevas se compartieron desde Deuteronomio 30 y aquí tenemos al profeta Isaías hablando de las buenas nuevas. Entonces, las buenas nuevas de el evangelio están en la Biblia desde el principio. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Que si nos arrepentimos, Dios nos perdona y que podemos reconciliarnos con Él. Aquí ya lo había dicho el profeta Isaías. Y esto es lo que va a decir Yeshua en una ocasión en que él va a leer en la sinagoga el rollo de Isaías. Él va a leer este pasaje. Verso 2, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Entonces, ¿cuáles son las buenas noticias? Dice Isaías que es algo que ya se había anunciado y que Jesús o Yeshua compartió. ¿Puedes leer conmigo Mateo 4:23? Mateo 4:23 dice: y recorrió Jesús, Yeshua, toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces, Yeshua mismo compartió el evangelio. Si el evangelio es que Jesús te ama y que si crees en Jesús vas a ser perdonado, pues va a ser un poquito difícil de explicar cómo es que Jesús mismo compartió esas buenas nuevas. Eh, buenas nuevas es que si nos arrepentimos, Dios nos perdona y que nos podemos reconciliar con Él. Esas son las mismas buenas nuevas que compartió Jesús, Yeshua, en todos lados, en las sinagogas, ¿sí? Y aparte iba sanando enfermos, dolencias, etcétera. Entonces, las buenas nuevas es que hay reconciliación, que hay perdón si nos arrepentimos. Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17 dice: por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Cristo y Mesías es lo mismo. Las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo. Todo esto es la obra de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el encargo de anunciar la reconciliación. Ok, ¿cuáles son las buenas nuevas? Que si nos arrepentimos podemos obtener el perdón de Dios y que nos podemos reconciliar con Él. 19. Es decir, que en Cristo, en el Mesías, Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo sin tomar en cuenta los pecados de los hombres, y a nosotros nos encargó que diéramos a conocer este mensaje. Ok, ¿qué vamos a predicar? ¿Cuál es el evangelio que vamos a compartir? Este mensaje, que hay una manera en que una persona se puede reconciliar con Dios, arrepentirse, recibir el perdón. Así que nosotros somos embajadores de Cristo, lo cual es como si Dios mismo les rogara a ustedes por medio de nosotros. Así pues, en nombre de Cristo, les rogamos que acepten el reconciliarse con Dios. Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa nuestra, Dios lo hizo a él pecado para hacernos a nosotros justicia de Dios en Cristo. Ahora, ¿qué es eso? Esa es la explicación de cómo es posible.
Y ahí es donde entra el Mesías Yeshua. Sin Cristo, sin el Mesías, no habría manera de cubrir la falta o pagar por el pecado. No habría manera de reconciliarnos con Dios, porque para eso tiene que haber un sacrificio, como en el antiguo tiempo, donde se tenían que sacrificar animales para que hubiera el perdón. Bueno, si no hay Cristo, no hay un sacrificio, no nos podemos reconciliar con Dios. Entonces, ahí es donde entra el Mesías. Él es la manera en que es posible reconciliarse con Dios. Pero ¿cuál es el evangelio? ¿Cuáles son las buenas nuevas? ¿Qué es lo que estamos llamados a predicar? Que es posible reconciliarse con Dios si nos arrepentimos de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Yeshua lo hizo posible al morir en nuestro lugar. ¿Ok? Ese es el evangelio. Juan 8:51. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Juan 11:25 dice, 11:25 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Amigos, ese es el beneficio de recibir el evangelio. Ese es el beneficio de estar reconciliados con Dios. Pero esa no es en sí la buena noticia. Y ahí es donde muchos agarran por otro camino. Las buenas nuevas es que si crees en Cristo vas a vivir aunque estés muerto. Las buenas nuevas es que vas a vivir eternamente. Esa es la consecuencia de reconciliarse con Dios y creer en el Mesías y recibir el perdón. No el objetivo, ¿sí? El propósito de las buenas nuevas es que toda persona que se arrepienta de sus pecados pueda reconciliarse con Dios. ¿Cómo? Porque Yeshua entregó su vida para que eso sea posible y como beneficio nos ha concedido el tener una vida eterna con Dios. ¿Ok? Ese es el beneficio de creer y recibir las buenas nuevas o el evangelio, no el evangelio en sí. ¿Sale? Nada más que lo tengamos claro. Entonces, si alguien nos pregunta, ¿cuál es el evangelio? ¿Cuáles son las buenas nuevas? Y si las compartimos, la respuesta es definitivamente sí. Y las buenas nuevas o el evangelio es que si nos arrepentimos podemos recibir el perdón de Dios y podemos reconciliarnos con Él. ¿Por qué? Porque Yeshua murió en nuestro lugar para cubrir nuestra falta y por causa de Él podemos reconciliarnos con Dios y a consecuencia de eso tener una vida eternamente con Él. Ese es el resultado de, ¿sale? Entonces, punto número 1, que es el Evangelio. Por favor, dale, repásalo, revísalo, ve las escrituras, tenlo de memoria. Eso necesitamos tenerlo claro. Segundo punto, ¿qué es el pecado? Esta debería de ser fácil para nosotros. Si alguien aquí está comenzando su estudio de la palabra o recién ha entrado a esta manera de ver la escritura, a lo mejor es algo pues diferente. ¿Qué es el pecado? En hebreo pecado es hatat. Nuevamente eso es para ti, para mí. No necesitan saberlo todos. Pecado es hatat. ¿Y qué quiere decir o qué es el hatat? Es cuando transgredimos la Torah, la ley o los mandamientos de Dios. ¿Ok? Eso es pecado. Transgredir los mandamientos de Dios. Es una rebelión contra su voluntad que va a provocar una separación entre Dios y nosotros. Eso es precisamente lo que la reconciliación va a reparar. El pecado nos separa de Dios. ¿Sí? Nos divide. Entonces, Yeshua lo que viene a hacer es reconciliarnos para poder estar unidos nuevamente con Él. El pecado es lo que causa eso. Ahora, en el contexto cristiano, comúnmente se habla, se dice, pecado es errar en el blanco. No sé si lo has escuchado, si alguna vez te lo dijeron así. Pecado es simplemente errar en el blanco. Sí, el chiste con esa definición es que si lo dejamos así, pues el blanco pueden ser muchas cosas. ¿Cuál es el blanco? O sea, ¿cuál era la meta?
¿Cuál era el objetivo al cual no le dimos? Pueden ser un montón de cosas. Entonces, a esa definición le falta aclarar cuál es el blanco. El blanco es vivir practicando los mandamientos de Dios. Ese es el blanco. Ese es el objetivo de alguien que es parte del pueblo de Dios. Vivir de acuerdo a su palabra, vivir de acuerdo a sus mandamientos. ¿Qué es pecado? No le di. No pude o no le atiné o me equivoqué, cometí un error y no le di al blanco. No estoy viviendo, no estoy practicando los mandamientos de Dios. Ahí es donde aplica, pues, errar en el blanco. Sí, el blanco son los mandamientos de Dios puestos en práctica. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, dice el apóstol Juan. Esto es primera de Juan 3:4. Entonces, alguien te pregunta, bueno, pero ¿qué es pecado? Porque a lo mejor lo que para ti es pecado, para mí no es pecado. O a lo mejor alguien te dice, pues todos los pecados son iguales, entonces hay pecados chiquitos, pecados grandes, no, todos son iguales. ¿Qué es pecado? Pecado es errar en cumplir un mandamiento de Dios. Dios lo dijo, Dios lo estableció y yo no le di. Yo no lo hice. Por error, por ignorancia, por flojera, porque no me di cuenta, porque me invitaron, me dijeron, me sedujeron y me fui por otro lado, por la razón que tú quieras. Pecado es Dios dijo y yo no lo hice. O Dios dijo que no lo hiciera y yo ahí voy y lo hago. Eso es pecado y lo dice el apóstol Juan. Ahora, toda persona tiene una inclinación a pecar. Tú, yo, mi abuelita, mis papás, mis hijos, todos tenemos una inclinación en nosotros a pecar. Hay una parte de nosotros que se llama nuestra carne, que nos guía, nos empuja, le gusta pecar, desafiar a Dios, desobedecer a Dios. Es una rebeldía natural que está en toda persona y que la puedes empezar a ver hasta en los niños pequeños por ahí de los, ¿qué amor? Dos años más o menos, 3 años antes, que empieza a salir esa rebeldía de yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. Y si no hago lo que yo quiero, ¡guau! Ese es el pecado que ya empieza a salir. Es quiero hacer lo que mi bendita y santa voluntad quiere hacer. Y no me importa lo que nadie más diga, ni mis papás, ni Dios. Ese es el principio del pecado y está en todos nosotros. Dice Pablo en Gálatas 5:17 que todos tenemos una lucha interna contra el pecado. Le llama la ley del pecado que está en mis miembros, que está en mi cuerpo. Entonces, ¿qué es pecado? Desobedecer a alguno de los mandamientos de Dios. Hay en toda persona una inclinación, una parte de nosotros que quiere pecar, quiere hacer lo que quiere hacer y no le importa si va contra lo que Dios dice. Ahora, el pecado por eso nos va a mostrar que necesitamos Yeshua, necesitamos salvación, necesitamos ayuda. Necesitamos alguien que nos haga libres ¿de qué? De esa inclinación que todos tenemos a pecar. Necesitamos alguien como hagan de cuenta Moisés sacando a Israel de la esclavitud en Egipto. Así necesitamos a alguien que nos saque de la esclavitud al pecado, a hacer lo que Dios no aprueba, a hacer lo que no es permitido. Alguien necesita salvarnos, liberarnos de la esclavitud al pecado, a esa inclinación. Y ahí entra también el Mesías Yeshua. Él nos hace libres de la esclavitud a la ley del pecado, a esa inclinación necia, terca que hay en todos nosotros. Eso lo puedes encontrar en Levítico 17:11, te lo doy para que tú lo tengas, lo revises. Levítico 17:11, Hebreos 9:22 y Hebreos 10:16 al 22, los tienes ahí en pantalla, ¿ok? Ahí podemos ver cómo
Nuestro pecado nos hace estar conscientes de que necesitamos a Yeshua. Si alguien dice que ya no hay pecado, entonces ya no necesitamos salvación, ya no necesitamos al Mesías, ya no necesitamos nada porque ya somos perfectos. Hay mandamientos, errar en los mandamientos es pecado, necesitamos a alguien que nos haga libres de esa inclinación, se fue otra vez, y nos ayude en este caminar de obediencia a Dios por amor. Tercera, ¿qué es arrepentimiento? Gracias, amor. ¿Qué es arrepentimiento? Deuteronomio 30, del 1 al 3. Deuteronomio 30, del 1 al 3. ¿Qué es arrepentirse? Dice Deuteronomio 30 del 1 al 3, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, bendición y maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones donde te ha arrojado el Señor tu Dios, y te convirtieres al Señor tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón, con toda tu alma, entonces el Señor hará volver a tus cautivos, tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Fíjate qué tremendo, ahí está diciendo, arrepentirte y convertirte al Señor tu Dios y obedecer a su voz es lo que va a hacer el clic. Es lo que va a hacer que entonces, dice el verso 3, el Señor te haga volver a Él, te regrese a Él, tenga misericordia de ti y te vuelva a recoger de entre todos los pueblos. ¿Qué es lo que hace? A ver, vamos replanteando la pregunta. ¿Qué es lo que hace que el Señor te vuelva a tomar, tenga misericordia de ti y te recoja de entre todos los pueblos? ¿Qué es lo que hace que el Señor te tome de nuevo para Él? Que te arrepientas y que te conviertas. Y entonces em, tenemos que tratar esas dos cosas, que es arrepentirse y que es convertirse. Alguien por ahí podría decir, bueno, arrepentimiento es sentirse mal, es sentir pena, es reconocer que fallé. Sí, pero no. Arrepentirse es mucho más que eso. Arrepentirse en hebreo es teshuvah. ¿Y qué es eso? Es un cambio profundo en nuestra mente y en nuestro corazón. Es un cambio de mentalidad. Eso es arrepentirse. ¿Ok? Entonces, arrepentirse no es nada más sentirse mal, sentir culpa, sentir cargo de conciencia. Incluso arrepentirse no es nada más reconocer, chin, la regué. No es remordimiento. Arrepentirse involucra un cambio de nuestra manera de pensar y de nuestra manera de actuar. Es muy importante esta parte. Arrepentirse no es nada más un sentimiento, ¿ok? No es sentirse mal, no es sentir culpa, no es sentir cargo de conciencia, no es sentirse triste, no es ni siquiera nada más reconocer que cometí un error o que fallé en algo. No es solo eso. Todo eso va con, sí, pero no es nada más eso. Arrepentirse es un cambio de mentalidad, un cambio de actitud y un cambio en nuestra manera de actuar. Es muy importante. Juan el Bautista dijo, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Yo los bautizo a ustedes con agua como señal de su arrepentimiento. Eso es Mateo 3, 8 y 11. Entonces, dice, tiene que haber fruto que demuestra el arrepentimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que no es nada más un sentimiento, pensamiento o palabras. Es algo que va a llevar a acciones. Arrepentimiento lleva a
acciones. Yeshua predicó. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Fíjate qué importante es conocer estas dos palabras. Marcos 1:15. Entonces, dos cosas predicó Yeshua. Creer en el evangelio, ya dijimos que es el evangelio, créelo. ¿Qué es la otra parte? Arrepentíos. Tiene que haber un cambio en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de hablar y en nuestra manera de actuar. Eso es arrepentimiento. Pedro exhortó: arrepentíos y bautícese como bautizaba Juan, cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua el Mesías o Jesucristo para perdón de los pecados. Eso es Hechos 2:38. Hay una inmersión o bautismo que es señal, como decía Juan, de que hay arrepentimiento, y hay otro bautismo que es un poquito distinto. Ahorita llegamos ahí. Entonces, arrepentidos te tiene que llevar a acciones, te tiene que llevar a cambios, te tiene que llevar a una manera distinta de vivir. Si nada más siento, si nada más es cargo, si nada más es, ay, darme golpes de pecho, si nada más es palabras, perdón, si nada más es reconocer, la regué, estamos cortos. Arrepentimiento implica acciones, un cambio, ¿ok? Eso empieza con sumergirse en agua como una señal pública de que hemos comenzado y hemos llevado a cabo el arrepentimiento, lo hemos reconocido, hemos pedido perdón y estamos decidiendo, nos estamos comprometiendo a un cambio de nuestra manera de vivir. Eso es arrepentimiento, dejar el error, ¿ok? Si lo quieres resumir en algo, arrepentimiento es dejar el error. Si es reconocerlo, si es sentirte mal, si es expresarlo, si es pedir perdón, pero principalmente te tiene que llevar a déjalo, deja el error, que haya un cambio, ¿ok? Eso es arrepentimiento. Siguiente, ¿qué es convertirse? ¿En qué nos vamos a convertir? ¿Sí? Tanto tiempo, para mí era así como que convertirse a Cristo y ya se convirtió, es convertido, ¿sí? Ah, y tú ya te convertiste. Y es así como que raro, ¿no? Digo, si lo sacas del contexto cristiano, cristianoide, pues convertirse es algo como que raro. ¿Convertirse en qué? ¿Sí? Eh, Vamos a ver bíblicamente qué significa, qué es eso de convertirse. Vamos a ver, Ezequiel 18:30 dice: conviértanse ahora cada uno de su mal camino. Ahí ya está siendo más específico, ya nos está dando una pista de a qué se refiere. Conviértete de tu mal camino, dice Ezequiel 18:30. Vamos de nuevo al principio. Deuteronomio 30, versículo 2. Ahí nos quedamos hace rato. Y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy. Entonces también, amigos, convertirse no es un concepto del Nuevo Testamento. Convertirse no es algo que comenzó con Jesucristo, con Yeshua. Ah, conviértete a Cristo, y antes nadie más se había convertido a Dios. Convertirse a Dios es algo que está desde la Torá y está en todos los profetas, y Yeshua vino a llamarnos también a convertirnos a Dios. Ahora, ¿qué es eso? Es, ok, ¿ya te arrepentiste? ¿Hay un cambio? ¿Hay dejar el error? Bueno, si voy a dejar el error, ¿ahora qué voy a hacer? Si esto es lo que voy a dejar, quiere decir, hay algo que ahora voy a hacer. Ese es convertirse, ¿sí? Arrepentirme es decir, ok, por allá no era, por allá no es, no vuelvo a irme por allá porque ese no era el camino, acabé, sabe dónde, perdido en donde no era. Ok, ¿qué es convertirse? Es date la vuelta y ahora ve por el otro lado. Convertirse es lo que sí tienes que hacer. Convertirse es volver a Dios. ¿Qué es convertirse? Convertirse es volver a Dios. Si cometí una falta, la reconocí, lo expresé y pedí perdón e hice un compromiso. No voy ya más por allá. Eso es arrepentimiento.
Convertirme es ahora para dónde sí voy. ¿Qué es lo que Dios sí dice? ¿Qué es lo que desde un principio tendría que haber hecho en lo que fallé? Eso es convertirme, es por allá sí era, para allá voy. Es la evidencia de que me he arrepentido. Son las dos cosas. Es por allá no, por allá sí. Vámonos. Eso es arrepentirme y convertirme. ¿Sale? Convertir es dar la vuelta. Es dar la vuelta. Eso es convertirme. Es dejar lo que no, pero ahora hacer lo que sí. Es dejo el error y ahora comienzo a practicar lo que es correcto. Es hacer lo que Dios me dijo desde un principio que Él quiere que yo haga. Ahora, convertirme a Cristo es simplemente volver a Dios por medio de Cristo, es seguir el ejemplo de Cristo. El Mesías Yeshua, Jesucristo, vino a mostrarme cuál sí es el camino, cuál sí es la manera de amar y obedecer a Dios. Entonces, convertirme a Cristo es ser como Él es volver a obedecer, volver a ser fiel, volver a amar a Dios como el Mesías me enseña a hacerlo. Eso es convertirme a Cristo. Dejo el pecado, dejo la necedad, dejo la rebeldía, dejo el mal camino y me convierto a el camino, la verdad y la vida que es el Mesías Yeshua. Eso es convertirse a Cristo, ¿ok? En la Biblia no dice en ningún lado, perdón, que necesitamos convertirnos a una religión. Eso es algo que se ha ido haciendo después por tradiciones. No dice ni que te conviertas en judío, ni que te conviertas al cristianismo como sistema religioso, ni que te conviertas en ninguna otra cosa, ¿ok? Que nos convirtamos a Dios, que volvamos a Dios, que sigamos el ejemplo del Mesías Yeshua. Isaías 55:7 dice, Isaías 55:7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase, en otras traducciones dice, conviértase al Señor, vuélvete al Señor, quien tendrá de él misericordia, y a nuestro Dios, quien será amplio en perdonar. Ahí están las buenas nuevas, junto con la conversión. Entonces, en resumen, ¿qué es convertirse? Es volver al camino. Es volver a la fidelidad, al amor, a la obediencia, es volver a seguir el camino que nos ha dado el Mesías Yeshua. ¿Ok? Eso es también llamado nacer de nuevo. Por ahí lo vas a encontrar, lo vas a escuchar. Ah, es que tienes que nacer de nuevo. Y tú ya naciste de nuevo. Y el nuevo nacimiento, ¿qué es eso? Es convertirse a Dios. Ese es quien yo era, se murió, se fue. Ya no más, no está. Chao. Se finí. Soy una nueva persona. Me convertí. Ahora vuelvo a Dios. Ahora camino con Dios. Ahora sigo el ejemplo de Yeshua. Me he convertido, he nacido de nuevo. Soy una nueva persona. Todas las cosas son hechas nuevas. Entonces, nacer de nuevo es lo mismo que convertirse. Y hay una palabrita más que significa también lo mismo. Circuncidar el corazón. Es lo mismo que convertirse y es lo mismo que nacer de nuevo, ¿ok? Por ahí que la circuncisión del corazón, dice Deuteronomio 36, ahí mismo, Deuteronomio 36, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el de tus descendientes para que lo ames con todo tu corazón y con toda tu alma y así tengas vida. Por eso Pablo dice, 1 Corintios 7:19, la circuncisión nada es y nada es la incircuncisión, sino el guardar los mandamientos de Dios. Entonces, amigos, que nos quede claro este punto. Convertirse, nacer de nuevo, circuncidar el corazón, son todo lo mismo. Es vuelve, es haz otra vez lo que sabes que Dios dice que es bueno, que quiere que hagas. Obedece sus mandamientos.
¿Ya dejaste lo que no era? Arrepentimiento. Ahora haz lo que sí es. Conversión, nacer de nuevo y la circuncisión del corazón. Deja la terquedad, deja la necedad, deja la infidelidad, deja la desobediencia y ahora practica fidelidad, obediencia por amor. Todo es lo mismo. Circuncisión del corazón, nacer de nuevo y convertirse a Cristo, convertirse a Dios. Es lo mismo. ¿Sale? Siguiente. ¿Qué instrucción personal nos ha dado Yeshua? Hay muchas instrucciones con respecto a nosotros en lo personal, instrucciones en los mandamientos de Dios, instrucciones que dio el Mesías Yeshua, instrucciones que dio Pablo, los apóstoles, con respecto a muchas cosas. Pero lo básico, ¿qué es lo que Yeshua nos dijo en cuanto a nosotros en lo personal? Dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Eso está en Mateo 22, 37 al 40. Y oh sorpresa, está citando a Moisés en Deuteronomio 6:5, el Shema, y en Levítico 19:18. ¿Sale? Entonces, ¿qué nos mandó el Mesías con respecto a nosotros en lo personal? Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y todas tus fuerzas. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, así como Dios te enseña a amarte a ti mismo, a respetarte a ti mismo, vas a también amar y respetar a los demás. En eso se resumen la ley y los profetas, ¿sí? De esos dos mandamientos dependen todos los demás. Hay tres preguntas básicas que te tienes que hacer para caminar bien con Dios en lo personal. Tres preguntas básicas y eso se los he estado compartiendo mucho en diferentes temas, pero hay tres preguntas básicas que tienes que hacerte antes de pensar, hablar o hacer cualquier cosa. Tres preguntas básicas si eres un creyente, si eres un discípulo de Yeshua, si eres parte del pueblo de Dios. Tres preguntas. ¿Cuáles son esas? La primera, ¿esto que estoy pensando, esto que estoy diciendo o esto que voy a hacer me lleva a amar? Y por amar entiéndase honrar, respetar, glorificar. ¿Me lleva a amar a Dios? Si la respuesta es no, no debo estar pensando, no debo estarlo hablando, no debo de estarlo haciendo. Esa es la instrucción personal de Dios para mí, de Yeshua para mí. Si la respuesta es sí, me lleva a amar a Dios, a honrarlo, a respetarlo, adelante. La siguiente pregunta, ¿esto que estoy pensando, que estoy hablando o que estoy haciendo, me lleva a amarme a mí mismo como Dios me ama? Otra vez, me lleva a respetarme a mí mismo, me lleva a darme el honor o el cuidado que debo como Dios me lo da. Si la respuesta es sí, vamos bien. Si la respuesta es no, cuidado. Tercera pregunta, ¿esto que estoy pensando, hablando o haciendo me lleva a amar a otros como Dios los ama? Y nuevamente, si la respuesta es sí, vamos bien. Si la respuesta es no, ponte un freno, detente y examina qué estás pensando, qué estás hablando, qué estás haciendo, ¿sí? Porque toda la instrucción de Dios nos tiene que llevar, todos los mandamientos de Dios, toda la enseñanza de Yeshua nos tiene que llevar a amar a Dios, amarnos como Él nos ama y amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Si estamos cumpliendo eso, es lo básico, estamos caminando bien, vamos bien. Si en eso, que es lo básico, andamos mal, algo tenemos que
cambiar, arrepentirnos, volver y entonces comenzar de nuevo, convertirnos otra vez, ¿sí? Aguas. Yeshua también nos llamó a la oración personal. Tu comunión con Dios en mucho se da a través de la oración. Habla con Dios. Habla con Dios. Habla lo que hay en tu corazón con Dios como un padre que te está escuchando, que te ama y que quiere lo mejor para ti. Habla con Dios. Yeshua nos llamó a la oración. Dice, tú cuando ores, entra en tu aposento o en tu recámara, en tu cuarto y cerrada la puerta, ora a tu Padre, como a un Padre que está en secreto, ahí contigo. Mateo 6:6. Entonces, tenemos esas tres reglas básicas, preguntas básicas en cuanto a cómo vivimos y tenemos esta instrucción a tener comunicación personal con Dios. Habla con Él, ora, ¿sale? Siguiente, ¿qué instrucción nos dio Yeshua con respecto a nuestra familia, a los que están a nuestro alrededor? ¿Sí? Mira qué bonito. ¿Qué instrucción tenemos con respecto a nuestra familia? ¿Qué nos dijo Dios con respecto a los que viven con nosotros? Si tú vives con tu papá, bueno, pues tu papá, tu mamá, tus hermanos, hermanas, ¿sí? Si tú eres cabeza de familia, tus hijos, tu cónyuge, eh, eh, si tú vives solo, sola, bueno, pues, con respecto a quienes están a tu alrededor y tus familiares más cercanos. ¿Qué instrucción tenemos con respecto a ellos? Recuerda que nuestro enfoque tiene esas cuatro esferas, digamos, lo personal con Dios, nuestra familia, la Kehilá y el mundo. Entonces, ¿qué instrucción tenemos con respecto a nuestra familia? Yeshua en una ocasión recordó el quinto mandamiento o la quinta palabra, dijo, honra a tu padre y a tu madre. Eso está en Mateo 15:4. Mateo 15:4 es algo que él enfatizó. Honra, respeta, muestra respeto a tus padres. Y eso viene, obviamente, es la quinta palabra en Éxodo 20:12. Y también Yeshua condenó la negligencia para con la familia. ¿Sí? En una ocasión, él pues reprendió a los fariseos diciéndoles, ustedes están haciendo que por sus tradiciones las personas ya no observen, no cumplan esa quinta palabra, ¿sí? De honrar, respetar o ayudar en la medida de las posibilidades a su padre y a su madre. Entonces, siempre que tengamos la oportunidad de hacerlo, hay una instrucción de eh, ver cómo podemos apoyar a nuestra familia inmediata. Eso está en Marcos 7:10 al 13. Marcos 7:10 al 13 en cuanto a la familia inmediata. Ahora, ahí se cumple lo que dijo el profeta Malaquías. Malaquías 4:6. ¿Qué dijo el profeta Malaquías? Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Por qué maldición? Porque el maldecir al padre o a la madre conlleva maldición, que es una de las cosas que vendría a ser el Mesías, hacer volver el corazón de padres a hijos, hijos a sus padres, para que entonces no haya maldición. Esto es tremendo. Hasta los no creyentes experimentan esto. Cuando en el corazón hay amargura, resentimiento, maldición hacia los padres, eso afecta la vida de las personas, aún inconscientemente, aún involuntariamente. ¿Ok? Entonces, independientemente de cómo hayan sido los padres, lo que es sano para una persona es tener una manera respetuosa, por lo menos, de tratar con ellos o de verlos, tenerlos en esa perspectiva de una manera respetuosa, aún los no creyentes, ¿sí? Entonces, parte de lo que hace el Mesías es volver el corazón de los padres a los hijos, de los hijos hacia los padres, es el honra a tu padre y a tu madre. Ahora, aquí hay otra cara de la moneda, ahorita vamos para allá. Pablo dice con el ejemplo de Yeshua,
a los maridos. Efesios 5:25, estamos hablando, ¿qué instrucción tengo con respecto a mi familia? Bueno, Pablo dice en Efesios 5:25, maridos amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, así también deben los maridos amar a sus mujeres. Entonces, de manera muy resumida, ¿hay una instrucción con respecto a nuestras familias? Sí. Honra a tus padres, respétalos. Varón, ama a tu mujer y entrégate por ella. ¿Cómo se puede saber si un varón está listo para el matrimonio? Ese varón está listo a sacrificarse, está listo a entregarse por esa mujer. Está listo a tomar, está listo para tomar el papel de alguien que se entrega, se sacrifica por ella. ¿Cómo lo sabemos? Porque ese es el ejemplo del Mesías, Yeshua, para el varón que es marido. Ahora, el ejemplo de la quejilá es para las esposas, Efesios 5:24. Efesios 5:24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Estamos hablando de un contexto donde son creyentes y no están poniendo eh, vamos, no están de en ninguna manera el uno al otro de primero amar a Dios, ¿sí? Pero así como el varón tiene la instrucción de seguir el ejemplo de Yeshua y entregarse por su mujer, hacer lo que sea necesario para que ella esté bien, como Yeshua, la mujer tiene la instrucción de ser como la iglesia, la quejilá, escuchar, seguir y someterse a su marido, que se entrega como Cristo por ella. Esa es la instrucción que tenemos del Mesías Yeshua con respecto a nuestra familia, ¿ok? Si eres hijo, si eres esposo, si eres esposa. Ahora, hasta aquí, eso es cómo deberían de ser las cosas. Pero también el Mesías va a cumplir lo que dijo el profeta Miqueas, que dijo esto está en Mateo 10:35, Mateo 10:35, porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, los enemigos de cada cual serán los de su propia familia, o sea, todos contra todos. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Eso lo dijo Yeshua y está citando al profeta Miqueas, capítulo 7, verso. Entonces, esto pone en equilibrio todo lo demás. Va a haber ocasiones en que al estar todos alineados con la palabra, caminando en el orden de Dios, va a ser posible, ¿sí? El amarnos, respetarnos, honrarnos, el obedecernos, el someternos, el entregarnos, ¿sí? Pero también va a haber ocasiones en que, sobre todo, cuando uno de la casa no es parte del pueblo, no es creyente, no sigue esta misma norma, lo que va a haber es un conflicto. O incluso si alguien llega después a la fe cuando los demás no son de la fe, puede haber una guerra ahí total, campante, ¿sí? En donde se nos van a oponer incluso en cuanto a nuestro amor y nuestra fidelidad a Dios. Y entonces ahí aplica esto. Y esta es la parte difícil, es lo que hizo Abraham. Génesis 12:1, deja tu tierra y a tu parentela. Eso tristemente también es una realidad. Puede darse el que caminamos juntos y nos bendecimos y nos ayudamos y nos apoyamos, amamos a Dios juntos, nos vamos ahí esforzando juntos, somos de apoyo unos a otros, pero también va a haber ocasiones en que
sobre todo cuando no todos están en el mismo camino, se convierta en un obstáculo, se convierte en dificultad la familia para seguir a Dios, para servir a Dios. Ojo, servir a Dios y seguir a Dios no es lo mismo que servir en una iglesia. Eso es punto y aparte, es otra cosa, ¿ok? Estamos hablando de una relación personal con Dios, una comunión personal con Dios, amar a Dios en lo personal. No estamos hablando de involucrarse en una iglesia y servir o participar en la iglesia. Eso es punto y aparte. Va a haber veces que la familia o familiares se van a oponer a que amemos a Dios y guardemos su palabra y sigamos el ejemplo de Yeshua. Va a haber gente en la familia que a veces se va a oponer a que oremos o que obedezcamos los mandamientos. A eso es a lo que nos referimos cuando dice, pues en esos casos vas a tener que dejar y hacer distancia, sana distancia, porque primero es nuestra relación, nuestro amor, nuestra fidelidad a Dios, seguir a Yeshua. En ese contexto es que esto se puede dar. Siguiente, ¿qué instrucción nos dio Yeshua con respecto a otros creyentes? Esta es la séptima. ¿Qué instrucción básica? ¿Qué es parte de nuestra doctrina, nuestra enseñanza básica con respecto a otros creyentes? Juan 13:34. Juan 13:34 al 35 dice Yeshua, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán que en esto conocerán todos que son mis discípulos. Si se tienen amor los unos a los otros. Entonces, instrucción básica del Mesías Yeshua a los que son parte de su pueblo, que son sus discípulos, que se han convertido a él, amen a otros creyentes. No dice si te cae bien, no dice si tienen los mismos gustos, no dice si son del mismo país o la misma cultura, no dice si son de la misma condición económica. No dice nada con respecto a su manera de hablar o su cultura o su trasfondo. Dice que se amen los unos a los otros y así van a saber que son sus discípulos. A mí me ha tocado tantas veces participar en eventos en donde hay gente de diferentes países o de diferentes trasfondos, digamos, doctrinales. ¿Y sabes qué? Cuando el vínculo común es el amor, porque somos de Dios y somos de Cristo. Es tremendo lo que pasa. Apenas hace unas semanas tuvimos la oportunidad de estar en una reunión donde había gente de muchas diferentes doctrinas y contextos, pero creyentes en Yeshua. ¿Sabes qué? Había un ambiente tan especial, tan hermoso. Es algo tremendo. Lo mismo puede pasar si tú vas a otro país, a otra nación, y te encuentras con creyentes que aman a Yeshua, que aman a Dios, incluso si son de otro contexto o de otra doctrina. Hay una relación, hay un vínculo. De eso está hablando, que nos amemos los unos a los otros, ¿sí? ¿Qué enseñó Yeshua con respecto a la comunidad? Ojo, este es fuerte. Es doctrina básica. Dice Mateo 18:21. Mateo 18:21. Pedro se acercó a Yeshua y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, contestó Yeshua. Tenemos instrucción de perdonar. No es sugerencia, no es si te nace, no es si es justo, no es si es justo, no es si es justo.
Tampoco es si lo sientes o te nace. Tú y yo, si somos discípulos de Yeshua, tenemos instrucciones de Él de perdonar a nuestros hermanos. Tampoco, fíjate, esto es duro, tampoco dice si se arrepienten o si te pidieron perdón. Obvio, de toda falta va a haber consecuencias y Dios, que es nuestro Padre, nos va a disciplinar como Él vea necesario, por amor. A cada uno lo va a hacer, independientemente de si hay o no hay arrepentimiento. Pero la instrucción para cada uno de nosotros es perdonar, ¿sí? Fue correcto, fue incorrecto, se arrepintió, no se arrepintió, me pidió perdón, no me pidió perdón, restituyó, no restituyó. Obvio, todo esto se tiene que hacer. Pero aún si una persona no lo hace, nuestra instrucción es perdona, porque así también Dios te perdona a ti y a mí. Obvio, la relación no va a ser la misma si no hay arrepentimiento, si no hay restitución, si no hay una conversión. No, no va a ser la misma, no puede ser la misma. Pero la instrucción para ti, para mí es perdona, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si no es un hermano o hermana, si no es creyente? Mateo 6:14. Mateo 6:14 dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes, su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre perdonará a ustedes las suyas. Entonces, sean creyentes o no sean creyentes, nosotros sí lo somos. Somos de Dios y tenemos el llamado a ser como Él es. Y Él perdona. Entonces nosotros también tenemos que poder otorgar el perdón a quien hace algo o habla algo en contra nuestra. ¿Ok? Esa es doctrina básica, fundamental. Una más con respecto a los demás. Mateo 20:26. Mateo 20:26 dice Yeshua llamándonos a servirnos unos a otros. No ha de ser así entre ustedes, sino que el que entre ustedes quiera llegar a ser grande será su servidor. Y el que entre ustedes quiera ser el primero será su siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él nos puso, Él nos pone el estándar, no hay para dónde hacerse. Si queremos ser como Él es, si somos sus discípulos, Él nos ha dado ejemplo de qué es lo que debemos de hacer, servir a otros así como Él nos ha servido a nosotros mismos. No porque lo merezcamos, no porque seamos dignos de ello, simplemente porque Él vino para servir y el que entre ustedes quiera ser el primero será el servidor de todos. Entonces, parte de nuestra doctrina fundamental, Yeshua nos ha llamado a ser servidores unos de otros, así como Él nos ha servido. ¿Sale? Y hay muchas otras instrucciones con respecto a la quejilá, la congregación, cómo, cuándo, dónde. Pablo habla muchísimo de eso. Eso lo vemos más adelante, pero este es el fundamento. Una cosa más, ¿qué instrucción nos dio Yeshua con respecto al mundo? A los no creyentes. ¿Qué es nuestra instrucción básica con respecto a los que no son creyentes, no son parte del pueblo? Mateo 7:12. Mateo 7:12 dice, por eso, todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Entonces, la regla básica para nuestro trato con todos los demás que no son parte del pueblo, que no son creyentes, es haz con los demás como quieras que hagan contigo. Trátalos como quieres que te traten. Habla como quieres que te hablen.
No dice cómo te hablan o cómo te tratan. Dice como tú quieras que te traten, como tú quieras que te hablen. Da lo que tú quisieras recibir, no lo que recibes. Amigos, el mundo está lleno de maldad, está lleno de egoísmo, está lleno de orgullo, está lleno de humanismo, y eso nos lleva a ser el centro de todo. Todo lo hago para mí, vivo para mí, y mi trato con los demás es dirigido por qué puedo obtener, qué puedo sacar. ¿Ok? Ese es el mundo. ¿Ok? Entonces, si yo vivo así, voy a hacer, voy a hablar y voy a tratar en base a lo que puedo obtener, lo que puedo recibir. ¿Qué gano yo? ¿Qué saco yo? ¿En qué me conviene? Y así voy a tratar. Si alguien no tiene nada que ofrecerme, no lo voy a tratar bien. ¿Qué voy a sacar? ¿Qué voy a ganar? No me voy a esforzar por hacer nada por esa persona. ¿Por qué? Porque vivo para mí. Ahora, ¿qué está diciendo Yeshua? Tú vives de una manera completamente opuesta. Tú tienes todo lo que necesitas de Dios. Tú has recibido todo el amor que necesitas de Dios. Todo lo que tú pudieras anhelar, necesitar o desear, lo vas a recibir, si es su voluntad, de Dios. Entonces, la manera en que tú tratas con los demás es, ¿yo qué puedo darte a ti? ¿Cómo yo puedo en alguna manera servirte, ayudarte, bendecirte? Porque yo tengo todo. Yo soy libre, yo soy amado, yo soy bendecido. Yo tengo vida aquí y allá. Entonces, mi perspectiva es, tú estás en necesidad. Eres ciego y no te das cuenta. Eres, como dice la parábola, ¿no? Del rico que acapara bienes. Estás ciego, estás cojo, no tienes idea de lo que viene. Yo sí. Entonces, mi manera de tratar contigo es, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo bendecirte? ¿Cómo puedo amarte? ¿Cómo puedo servirte? ¿Por qué? Porque así yo he sido amado, bendecido, servido por el Mesías Yeshua. Y eso cambia todo. En vez de ser un negativo cuando recibo negativo, soy un positivo cuando recibo negativo. ¿Y sabes qué pasa? Eventualmente, esa otra persona también se vuelve en un positivo y entonces cambiamos el mundo. No devuelvas mal por mal, negativo por negativo, sino devuelve bien, incluso a quien te hace mal, cambias. ¿Sí? Espero que esté claro. Ahí también estamos cumpliendo el amar a los demás, como nos amamos a nosotros mismos, como Dios nos ha amado. Y con los no creyentes, Yeshua también nos llamó a ser luz, a ser testigos, a ser un testimonio vivo, a predicar las buenas nuevas, el evangelio, sin que nos hagamos como el mundo. ¿Sí? Mateo 28:19 dice, Mateo 28:19, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en, o más bien bautizándolos dentro de el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Es hacer volver a otros de sus caminos a Dios, ayudar a otros a reconciliarse con Dios, ayudar a otros a convertirse al Mesías Yeshua, a Dios de sus caminos, ¿sí? Es ayudarles a sumergirse, echarse un clavado. ¿Quién es el Padre? ¿Quién es Yeshua? ¿Quién es su espíritu? Sumergirse en esa realidad. Y eso es lo que representa la inmersión, pero no como señal de arrepentimiento, sino la inmersión como señal de me estoy convirtiendo en un discípulo. Me estoy
decidiendo a seguir un camino, un maestro. Esa es la otra razón por la cual una persona se sumerge. Una es señal de que me he arrepentido. La otra es, estoy tomando la decisión de sumergirme en esta doctrina, en esta enseñanza de este maestro. Por eso dice en 1 Corintios 10:2 que Israel se sumergió en Moisés cuando cruzaron por el mar. No se sumergieron en el mar, ni siquiera se mojaron, pasaron en seco. Se sumergieron en Moisés, en su enseñanza, en su ejemplo, y decidieron seguirlo como su mediador para con Dios. Eso es sumergirse en alguien. Nosotros nos sumergimos en Yeshua. ¿Quién Él es? Su enseñanza. Nosotros nos sumergimos en Él decidiendo seguirlo. Nos sumergimos en Dios, quién Él es como Padre, en Yeshua como el Hijo y en el Espíritu que está con nosotros, nos enseña y nos recuerda todas las cosas que nos ha dicho. Nos sumergimos en quién Él es. Eso es ser un discípulo. 20. La otra parte, enseñándoles a obedecer. Importantísimo. Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Entonces, ojo amigos, nuestra doctrina, nuestra enseñanza con respecto al mundo no es, ay, diles a la iglesia, diles que se acerquen a Dios, diles que hagan una oración para pedir perdón y que digan que creen en Yeshua o en Jesús. Nuestra instrucción con respecto a los que no son creyentes, a los del mundo, es hazlos discípulos, como tú eres discípulo. Es decir, enséñales a vivir como Dios, el Mesías Yeshua, te están guiando a ti. Enséñales a sumergirse en la enseñanza, en el camino de Yeshua, como tú lo estás haciendo. Eso es hacer discípulos y sumergirlos en la realidad de quién es Dios, Yeshua y el Espíritu. Entonces, cuidado, no es nada más ir por aquí regando palabritas, mensajitos y nada más decirle a la gente, pues pídele perdón a Dios, acércate a Dios, haz una oración de fe. Mira, eso es bueno, si tú quieres, es un principio, está bien. Pero lo que Yeshua nos mandó a hacer a ti y a mí con los que no son creyentes es ayúdales a convertirse en discípulos, como tú y yo somos discípulos. Muéstrales el camino con tu ejemplo. Esa es la instrucción que tenemos nosotros. En cuanto a los no creyentes, hacerlos discípulos, como tú y yo somos discípulos de Yeshua. ¿Ok? Entonces, Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Tu manera de vivir como discípulo debe de ser pública. Tu amor a Dios debe de ser público. Tu obediencia a la palabra de Dios tiene que ser pública. El que tú tienes un pacto y eres parte de un pueblo y eres un discípulo de Yeshua, tiene que ser algo público, de tal manera que es como una luz que cualquiera puede ver. ¿Y cuál es tu llamado? Que otros puedan convertirse en discípulos como tú lo eres. ¿Y cómo lo vas a hacer? Empezando con tu testimonio, tu manera de vivir. Antes que hablarles, antes que decirles, es vívelo delante de ellos. Eso es Juan 3:19 al 21, Juan 3:19 al 21 y 17, Juan 17, 14 al 16. ¿Ok?
Ahí lo vamos a dejar. Estas son nuestra doctrina, digamos, nuestra enseñanza básica, lo fundamental. Cada uno de nosotros, como parte de esta comunidad, necesitamos tenerlo bien claro y necesitamos poder explicarlo de una manera sencilla, clara, a quien nos pregunte o a quien en algún momento digamos, mira, quiere saber, tiene disposición, está buscando. Ahí te van semillitas. ¿Cuáles son las primeras semillitas? Son estas que te acabo de decir. ¿Cuál es el evangelio? Las buenas noticias de que podemos reconciliarnos con Dios, que si nos arrepentimos, Él nos perdona. ¿Qué es pecado? Pecado es equivocarnos en los mandamientos de Dios. Es no hacer lo que Dios dice que hay que hacer o hacer lo que Dios dice que no debemos de hacer. Eso es pecado y todos tenemos una inclinación a pecar. ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es un cambio en nuestra manera de pensar, un cambio en nuestra manera de hablar, un cambio en nuestra manera de vivir. Es por ahí, ya no es. ¿Qué es convertirse a Cristo o convertirse a Dios? Es por allá, sí es. Es vuelvo a hacer lo que Dios dice que debo de hacer, vuelvo a vivir, vuelvo a pensar y hablar como Dios dice que debo de hacer lo que es bueno para mí y que a Él le agrada. Ese es el ejemplo de Cristo. Entonces, convertirme es, ¿qué es lo que sí voy a hacer? ¿Qué es lo que Dios dice que es su mandamiento? ¿Qué instrucción personal nos dio Yeshua? Vimos varias, lo mismo con respecto a la familia, lo mismo con respecto a otros creyentes y lo mismo con respecto a los no creyentes. Tenemos instrucciones, tenemos trabajo, ¿ok? Esta es nuestra doctrina básica, fundamental. Te voy a animar a que le des una repasada, nuevamente leas los textos, que lo compruebes con la escritura y que dejes que Dios lo selle en tu corazón por medio de su espíritu y su palabra. ¿Sí? Vamos a orar, por favor. Padre, en esta noche hemos expuesto estas 8 cosas, Señor, que tienen fundamento en tus palabras, tienen fundamento en la enseñanza, el ejemplo de Yeshua, y tienen fundamento, Señor, en todo lo que nos dice la Biblia. Yo te ruego, Padre, que por tu espíritu, tu palabra quede clara delante de nosotros. Por medio de tu espíritu, tu palabra sea escrita en nuestro corazón y quede sellada. Que también, Señor, tú nos la recuerdes, nos la enseñes. Y que también, Señor, tú nos ayudes, nos des el poder que necesitamos para vivir esto, que no es cualquier cosa, Señor. Nos requiere todo. Nos requiere poner nuestro yo, poner todo nuestro deseo a un lado y nos requiere ponerte a ti primero. Y nos requiere, Señor, dedicar todas nuestras fuerzas, como dice tu palabra, Señor, con toda nuestra alma, nuestra mente, nuestras fuerzas, amarte. Nos requiere todo. Yo te ruego, Señor, por cada persona que el día de hoy ha escuchado, que esta palabra, Señor, la pueda llevar en el corazón y, Señor, la podamos poner en práctica, que la llevemos a acciones. Señor, que podamos vivir y compartir el evangelio con otros, las buenas noticias, que podamos tener claro qué es el pecado y apartarnos de él. Señor, que continuamente estemos en un arrepentimiento genuino, que no se queda en sentimientos o pensamientos, que va a un cambio en nuestra manera de vivir. Señor, que continuamente estemos dirigiéndonos más y más por tu palabra, por el ejemplo de Yeshua, Jesucristo, que continuamente, Señor,
estemos convirtiendo nuestro camino a ti, redirigiendo nuestro camino hacia ti. Padre, que nos ayudes en cuanto a nuestra manera de vivir, nuestra relación contigo, el tener comunión contigo, el orar, el leer, meditar, estudiar tu palabra. Señor, que tengamos tu ayuda con respecto al trato con nuestros familiares, Señor, que requiere sacrificio, requiere entrega, también requiere tragarse y hacer a un lado el yo. Y también a veces, Señor, requiere el tomar decisiones, Señor, difíciles, como el poner distancia con ciertas personas. Pido tu ayuda con respecto a lo que nos has dicho con respecto a otros creyentes en la quejilá, el amarnos, el servirnos, Padre, el perdonarnos. Esto no es poca cosa. Y a veces también, Señor, es difícil, requiere un sacrificio. A veces requiere, Señor, un esfuerzo doble, ir la milla extra. Padre, esto es lo que tú dijiste, esto es lo que Yeshua nos ordenó hacer. Ayúdanos a ponerlo en práctica. Y también, Señor, que nuestra manera de vivir sea un testimonio público, visible al mundo. Y Señor, que a quienes están dispuestos a recibir y a venir a la luz, podamos darles de la luz y podamos ayudarles a llegar a ser también discípulos. Y que quienes rechazan la luz y por lo tanto también rechazan el contacto, la relación con nosotros, Señor, podamos tener sabiduría y sobrellevar esas situaciones de la mejor manera posible. Ayúdanos, Señor, en nuestro caminar contigo. Te pido por cada persona que el día de hoy está batallando en alguna de estas áreas. Está, Señor, está detenida o le está costando dar un paso en alguna de estas instrucciones. Te pido tu ayuda sobrenatural, el poder de tu espíritu para vivir como tú nos has llamado a vivir, siguiendo el ejemplo de Yeshua. Te lo pedimos todo en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Amén.